Bien, bienvenido a un capítulo más del podcast de Alexia Analiza. Estoy súper contenta, súper emocionada de estar aquí contigo en otra semanita, otra de estas platiquitas que me encanta tener acá. Y como ya te estuve comentando, la verdad es que últimamente estamos teniendo invitados muy buenos, invitados que nos aportan muchísimo valor. Y el día de hoy quiero presentarte a Rodolfo Pichardini. Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, me siento con presión, espero ser de esos buenos invitados que aporten mucho valor. No, estoy segura que sí. Fíjate que una de las razones por las cuales te tenemos aquí es por esta cuestión donde yo creo que no se habla mucho, sin embargo admiro que lo has hablado mucho, que es esta parte sobre la adicción a la pornografía. Creo que yo también como psicóloga pienso que muchas veces vemos muchos tipos de adicciones, Sí, hablamos de muchos tipos de adicciones. Actualmente ya hay mayores tratamientos, vemos mucho como la cuestión de el alcoholismo, ¿no? Estupefacientes, drogas, pero no hablamos suficiente sobre la adicción a la pornografía. De hecho, actualmente la verdad es que clínicamente todavía no se postula como una ok, adicción, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que yo he tenido pacientes y quiero también conocer un poquito como desde tu expertise de claro. haberlo vivido. He tenido muchos pacientes que lo describen como una adicción, ¿no? Entonces, pues me llama mucho la atención esta parte de, ok, hay pacientes que lo están describiendo de esta forma, como que pareciera que comparte la misma sintomatología. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque además son muchos los que Claro, hablan de esto, sí, ¿sabes? Pero siento que como que se habla, pero no se habla. Me toca a mí que me lo hablen en terapia, claro. pero allá afuera no se habla mucho. Nada, Entonces, sí, quiero conocerte a ti un poquito claro, y quiero también entender sobre cómo fue que te involucraste con la claro, pornografía. claro. Pues digo, primero gracias realmente por el espacio, lo valoro muchísimo. La verdad es que si bien, digo, yo no tenía ni idea que a nivel oficial no era considerado una adicción, pero digo, creo que a nivel empírico se siente absolutamente como una adicción y es algo. No he tenido la infortuna, por decirlo de alguna manera, de ser adicto a otras cosas, pero esto es, si alguien me tratara de explicar cómo se siente ser adicto a algo, pienso que lo sé, a nivel profundo. Yo empecé, bueno, la primera vez que lo vi fue porque, bueno, yo soy o sea, mi familia es de Uruapan, Michoacán, y todos los veranos nos íbamos con mis abuelos, con mis primos para allá, y en la casa de mi abuelo, que era como una casa muy, muy larga, pues normalmente invitaba a mi mamá a sus amigas, y sus amigas llevaban a sus hijos, y pues yo jugaba con sus hijos, ¿no? Naturalmente. Y con uno en particular me llevaba mucho, que era 2 años más grande que yo y también le gustaba mucho el fútbol. Yo siempre he jugado a fútbol. Entonces, un día de estos me acuerdo perfecto porque era la Euro de 2008. Yo tenía 6 años. Estábamos jugando, él tenía 8 y me acuerdo que se me acerca en el jardín y me dice como, oye, güey, te voy a enseñar una cosa, vamos al cuarto de tu abuelo. Vamos al cuarto de mi abuelo, que estaba como muy al fondo de la casa, era una casa como, es una casa de un piso muy larga, y saca su iPod. Yo me acuerdo que dije como, órale, o sea, como yo nunca había visto un iPod en mi vida. Y me dijo como, no, no, o sea, esto no es lo que te quería enseñar. En ese, creo que era la segunda generación, ya había Safari en el iPod. Se mete a Safari, a internet y busca youporn.com. Y lo primero que me acuerdo que veo es como una imagen de un par de mujeres desnudas desde un ángulo como muy extraño. Y la primera sensación que tengo, Alexis, es como de asco, como de impresión, o sea, como que realmente, o sea, no entendía nada de lo que estaba viendo, pero como que fue muy, yo supongo que fue muy impactante porque hoy la recuerdo con mucha avidez ese momento. Yo creo que es de los recuerdos más viejos que tengo. Siguiente recuerdo que tengo es estar ese mismo día, no sé si a la misma hora o después, pero viendo videos y viendo videos y viendo videos en esa misma página. Esa noche me acuerdo que, o sea, yo no podía sacarme estas imágenes tan extrañas en mi cabeza. Me paré y le dije a mi mamá de que es que no puedo dormir. No sé ni qué vi. Mi mamá me acuerdo que o sea, me sentó en la cama y me dijo como, Ofo, ¿qué viste, güey? O sea, ¿qué pasó? Yo como pude le expliqué un poco que había mujeres desnudas y haciendo como cosas extrañas con hombres. Eh, y al otro día, después del desayuno, mi papá me explicó, en la media que le puedes explicar a un niño de 6 años qué es la pornografía, me explicó que eso era pues, lo que me habían enseñado, ¿no? Y en ese momento a mí se me quedó como muy grabado, que pues yo no iba a ver nada así, porque se me quedó como grabada la sensación como de asco, como de Displacentero. eso, o sea, como. Pero bueno, obviamente eso no fue cierto, porque si hubiera cierto no estaríamos platicando aquí. Pero bueno, pasó el tiempo y en sexto de primaria, quinto, sexto de primaria, empezaron otra vez como, primero entre susurros y luego ya entre la gente, estas preguntas de que, oye, tú te la jalas, de que, oye, tú es porno. Y yo al principio lo negué rotundamente, ¿no? Porque tenía como muy claro, o muy vivido esta sensación, sobre todo de asco.
Pero yo creo que habrán pasado unos meses donde pues un amigo en particular me insistió mucho de que, oye, casi casi te estás perdiendo lo mejor de la vida. Y un día por pura curiosidad, en el baño en mi casa, esperé como que a que no hubiera nadie cerca, por así decirlo. Me acuerdo que mi mamá no se salió al súper, pero no estaba. Y lo busqué y lo vi, ¿no? Y lo que me acuerdo que cambió es que un poco la sensación de impresión seguía, o como de shock, hasta cierto punto, pero ya no era tanto asco, era como curiosidad de querer seguir viendo, ¿no? Así esa fue la primera vez que lo vi. No pasó mucho tiempo, a lo mejor un mes, que ya lo empezaba a ver pues cada tercer día, 2 o 3 veces a la semana. Y acabando sexto de primaria yo ya me masturbaba y veía pornografía diario. Y bueno, así fue un poco como empecé. Realmente en mi cabeza no entendía, o sea, sabía que había algo raro, como que este Pepe Grillo que creo que luego tenemos, como que me decía como, Rolf, algo está raro, no está bien, porque sobre todo cuando acabas como que te sientes extraño, te sientes como incómodo, y normalmente lo que haces es como te sales del baño o donde estés, te pones a hacer algo y tratas de olvidar un poco lo que acaba de pasar, porque si bien la primera sensación es de tranquilidad y como de sí, como de tranquilidad y de paz a cierto punto. La segunda sensación inmediata es como una especie como de culpa y como de incomodidad de no saber realmente qué hiciste. ¿Como de vergüenza? Esa es la palabra, como de vergüenza. Sin embargo, a esa edad como que yo trataba de no pelar la vergüenza, como que era como hasta para allá. Regresaba a mi vida normal, que era la escuela del fútbol, que no, o sea, mi vida nunca se salió de ahí hasta tercero de secundaria. Yo jugué un par de años en Cruz Azul y mi vida era ser futbolista profesional, ¿no? Entonces mi cabeza todo el tiempo era fútbol. Hasta que, bueno, el primer año que lo hice todo el tiempo, que habrá sido primero de secundaria, pues poco a poco, lo que antes en mi cabeza solo era el fútbol, jugar FIFA con mis cuates, ver a mis amigos, digo, lo que tienes en la cabeza como una persona normal en esa edad, pues no sé si 13 años, poco a poco, Alexia, como que los pensamientos empezaron a ser como reemplazados por pues más y más y más ganas de ver pornografía, ¿no? Donde antes a lo mejor se me ocurría verla cuando estaba aburrido, empezó ahora a ser pues en la escuela, en el entrenamiento, cosas que antes pues me emocionaban mucho, como ir a entrenar, ¿no? Me encantan los guantes de portero, me fascina. Y antes de que, oye, me compré unos guantes nuevos, de que qué guantes traes, y siempre acá de que no, estos guantes, aquellos. O sea, a mí, digo, tenía eso en la cabeza, pues poco a poco dejé de tener esas cosas en la cabeza y empecé a pensar cada vez más en la pornografía, ¿no? Hoy lo entiendo como estos pensamientos intrusivos, pero Sí. yo en ese momento pues no lo entendía, ¿no? De la nada aparecían estas imágenes en mi cabeza y me quedaba como un poco rumiándolas en la clase, ¿no? Y teniendo como esta sensación de me quiero ir a meter al baño a ver esto, ¿no? Otra cosa importante es que nunca conscientemente, pero empiezas a organizar tu día un poco alrededor de eso. Te digo que siempre fue en la mañana escuela y luego en la tarde fútbol. Pero empezaba de que no, regresando a entrenar, luego mi papá no llegaba al trabajo, mi mamá puede estar en el súper, mi hermana a lo mejor está con mi hermano ayudándole a hacer la tarea. En ese momento puede ser un buen momento. Es como que empiezas a organizar un poco tu día alrededor de eso. Y digo, hoy lo digo en voz alta y lo pienso y es algo extrañísimo y un poco burdo y hasta, pues no sé, feo, creo que es la palabra. Pero en ese momento, como que como un Lego, ibas organizando tu día, ¿no? ¿Quieres que te siga platicando un poco por ahí? No, sí, o sea, justo, mira, por ejemplo, de esto que estabas diciendo, yo quisiera saber cómo era tu sensación cuando comenzabas a tener estos pensamientos intrusivos. Tú imagínate un poquito como que estamos en terapia. Tú puedes irte como hilo de media, tú puedes platicarme hasta donde quieras. Te lo agradezco mucho. Pues mira, la neta, extraño. O sea, primero acabas envuelto en el pensamiento y estás como un poco sintiendo la sensación de placer en el pensamiento, porque al final es como la anticipación, supongo, no tengo ni idea, tú me corregirás, pero supongo que es la anticipación de tomarte una droga, o sea, como que empiezas a pensar en el momento en que lo vas a hacer y es un pensamiento como placentero, ¿no? Pero luego yo regresaba a mi entrenamiento, que me clavaron 3 goles o me equivoqué en 2 jugadas, o regresaba a la escuela, que si bien siempre me costó, pero pues estás ahí con tus amigos, estás ahí en el salón. La sensación era como que, o sea, ¿por qué estoy pensando en esto, no? Y otra vez, como que pateaba yo el Pepe Grillo y regresaba a lo que estaba. Y el punto es que poco a poco fue siendo esto cada vez más constante, donde a lo mejor antes me pasaba una vez al día, 2 veces al día, y un punto donde era todo el tiempo, y era raro el momento donde yo no estaba pensando en eso, donde no me cachara envuelto en este tipo de pensamientos. Y al principio no me juzgaba, no era como
¿qué te pasa? Solo como que me incomodaba el saber que estaba pensando en esto y trataba de evitarlo un poco, como si tal fuera la incomodidad que yo no quisiera voltear a ver lo que estuviera sintiendo. Pero no, esto llega a un punto como muy álgido cuando, digo, pasaron muchos años, por eso creo que se metió tanto el hábito, por así decirlo, o el vicio más bien, a mi cabeza. Es algo que te entra y es difícil, es como un veneno, como un gusano, o sea, está tan metido acá que sacarlo digo, ha sido la tarea de mi vida, yo creo. Pero, pero después de estos años a mí me empieza a gustar una niña en tercera secundaria y pues yo estaba, o sea, digo, nunca me había enamorado, ¿no? Fue la primera vez que me enamoré. Tú lo sabrás, es una sensación de que pues, te sales de ti mismo, solamente empiezas a pensar en la otra persona. Y fue como si en mi cabeza fuera una caja, ¿no? Donde en este punto todos los pensamientos estaban en el tema de la pornografía. Que obviamente yo no lo expresaba, obviamente yo no lo hablaba con nadie, pero existía, ¿no? Al final en mi cabeza yo todo el tiempo veía estas imágenes. Aparece esta niña y es como si poco a poquito pelearan por mi atención en mi cabeza, ¿no? Yeah. Y ahí es donde empiezo a sentirme como cada vez más mal conmigo mismo o raro, donde pues hay una niña que realmente me gusta y pues la quiero y la quiero querer bien, ¿no? Y como que al final tú piensas en alguien que te gusta, que estás enamorado, no piensas en marranadas, normalmente piensas en cosas de que le quiero dar un abrazo, le quiero dar un beso, le quiero llevar este regalo, pero a la par estaba este otro pensamiento horrible, ¿no? Deplorable, donde solo piensas en o sea, es que sí, la palabra es marranadas, ¿no? En cosas como muy perversas, que es lo que estás viendo todo el día. Pero, por ejemplo, aquí quiero hacer la distinción. Pasaron a hacer cosas perversas. Perversión se refiere como a esta cuestión, tal vez como que se sale de la norma, o continuaba siendo como que estas imágenes sexuales explícitas que, por supuesto, de alguna forma se... Entiendo el por qué lo describes como Sí, marranada. sí, más bien, o sea, el hecho de, o sea, no marranada el acto en sí mismo, sino como el hecho de estar jugando fútbol y estar todo el tiempo Pensando en pensando eso. en la Como parte sexual. rumiando en ese pensamiento. Exactamente, no por el hecho de que el acto esté mal, al contrario. Pero no, la verdad es que hay muchos casos donde el problema con la pornografía es que, digo, supongo que como con cualquier droga es que empiezas con algo como muy básico y vas avanzando y vas avanzando. Donde lo que antes te generaba cierto placer ya no te genera placer. Cierto. Yo empecé no viendo pornografía, yo empecé viendo videos en YouTube que habían en YouTube que eran de que bromas, de que la gente, no sé, llegaba un chavo y le hacía una broma a una niña y si perdías tenías que darte un beso con la niña. Y así empecé, no empecé viendo pornografía. Eh, pero rápidamente eso deja de... Satisfacerte. Exactamente. Entonces salté a la pornografía y yo, o sea, no rápidamente, a lo mejor a los 3 años, 4, me di cuenta que tenía que dejarlo y no logré, por así decirlo, dar pasos a cosas cada vez más agresivas. Si bien llega un punto donde deja de ser a lo mejor amateur, ¿no? Deja de ser como completamente soft, ¿no? Nunca llegué, o en mi caso nunca llegó a ser algo como hardcore o como cosas más agresivas que pues el internet está lleno de eso. Pero más bien en mi cabeza era como la incomodidad de estar pensando en que quiero a alguien, pero estoy pensando en masturbarme pensando en otras mujeres, ¿no? Y como que me empezó a generar mucha incomodidad eso. Pero trataba yo de, volvemos con el Pepe Grillo, como esconderlo. eh, Hasta que me invitan a una convivencia donde hay ciertas pláticas. Y esto ya es cuarto de prepa. Yo llevaba casi entre 4 y 5 años haciéndolo de manera constante, ¿no? Y en esta plática, bueno, en estas conferencias, una de las pláticas, me acuerdo que era un cuate bastante normal, o sea, traía jeans, traía de que una playera blanca y una como chamarra, estas como de universidad, ya sabes, como de básquetbol. Y traía Air Force, los tenis estos de Nike. Me acuerdo que muy particular de eso, porque yo también usaba Air Force, y dije como, qué extraño. Era al siguiente día, o sea, empezó esto el viernes y el sábado, era la primera plática, y él empieza a platicar de su problema con la pornografía. Ya. Yeah. Y fue la primera vez que yo escuché que alguien mencionaba el nombre casi en voz alta, que tenían un problema, que lo intentaban dejar y no podían, que tenían esta serie de pensamientos constantes que no podían sacárselos de la cabeza, que no podían concentrarse en otra cosa, que poco a poco tu vida, más bien poco a poco tus intereses dejan de tener interés y un poco te empiezas a aislar. Y bueno, cuenta su historia y cuenta que por medio de X y Z pasos y sobre todo de mucha lucha, sale. Y a mí se me quedaron grabadas pues dos cosas muy en particular. Uno, que pues había otra persona que usaba Air Force, una persona bastante normal,
que también batallaba con el mismo problema. Yo para esto nunca lo hablé con mis amigos, nunca le dije a nadie que todo el tiempo estaba pensando en esto. Y dos, y creo que en ese momento para mí más importante, que podía salir, ¿no? Y eso para mí como que fue un parteaguas donde dije, bueno, pues ya, voy a intentar dejarlo, voy a dejarlo, ya estuvo. Y cuando doy la plática, siempre si hay chavos, o sea, les pregunto como cuánto creen que duré, ¿no? O con este ímpetu de decir ya lo dejé, ¿no? Si hay niñas a lo mejor me dicen de que 2 semanas, ¿no? Un mes, papás también. Y los chavos siempre entre risas me dicen de que 1 hora, 2 horas. Y efectivamente al final regreso un domingo y vuelvo a ver pornografía el lunes a mediodía. Y yo dije, pues ¿cómo, güey? O sea, bueno, otra vez. Creo que duré, no sé si 1 día y medio o 2. Entonces, para no hacer el cuento largo, rápidamente lo intenté 10 veces y rapidísimo volví a caer. Entonces, siento que este Pepe Grillo, la vergüenza sobre todo, que primero una sombrita chiquita en mi vida se fue haciendo como algo enorme. Y ahora que o sea, yo era consciente de que intentaba dejar una cosa y no podía dejarla, esto como que se empezó a apoderar de mí. Empezaron los pensamientos como más, eh, no sé cómo decirlo, o sea, como esta voz interna que tienes, donde empecé a decirme, digo, palabras más, palabras menos, como eres un pendejo, eres un marrano, solo estás pensando en esto, qué ridículo eres que intentas dejarlo y no puedes. Todo el tiempo, porque entonces ya aparecía en mi cabeza este pensamiento, inmediatamente era un juicio al pensamiento, que eres un pendejo, eres un tal, eres un tal, eres un tal, y todo esto pasa en tu cabeza, bueno, pasaba en mi cabeza, donde no había nada que me triggerara, simplemente estaba yo en la clase o estaba yo en un entrenamiento o estaba yo en mi casa. Sí, o sea, como viste que no podías controlar la compulsión, entonces recurriste a la autocrítica para de esa Sí, forma sentir algún tipo de displacer o rechazo a dejar de hacer eso. sí, puede ser, o sea, como que más bien fui consciente que no podía dejarlo y me espanté, o sea, como que dije, ¿qué chingados me está pasando? O sea, como Sí. cómo acabé a los 16 años una persona, según yo, normal, con este tema que intento dejar y no puedo, ¿no? Y en mi cabeza no para de pensar el pensamiento de que es que si tú intentas dejar de hacer una cosa y no puedes dejar de hacer algo, es que eres adicto. Y yo en mi cabeza era, ¿cómo chingados acabé siendo adicto a esto? Qué maldita vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí si alguien se entera? En ese entonces esta niña que me empezó a gustar era mi novia. ¿Qué va a pensar mi novia? Si mis amigos se enteran, todo el mundo me mandará a la chingada. Si mis papás se enteran, casi casi me van a desheredar y me van a sacar a patadas a la calle. O sea, no es que yo lo pensara. En mi cabeza, obviamente hoy lo veo muy equivocado, pero yo estaba convencido de que iba a ser como una mancha en la sociedad si alguien se enterara. Entonces empezó la paranoia donde tratas de ocultarlo todo el tiempo, tratas de aparentar una cosa. Y luego viene lo que pasó en mi cabeza, creo es que empezó esta disonancia donde yo me empecé a preguntar quién era, ¿no? O como un poco a criticar a mí mismo como quién era, ¿no? Esta persona que ven mis papás y mis amigos y mi novia y la gente de la escuela, que era el portero de la prepa. Y tenía una novia muy guapa, según yo estaba, pues era un crack, ¿no? Casi casi. Y esta parte de mí que nadie conocía, que no podía dejar de ver esto, que todos los días se encerraba una o más de una vez en su cuarto, que o sea, todo lo que pasaba por mi cabeza eran estas cosas. Y creo que yo vi en ese momento como mi cabeza como una liga donde pues la estiré demasiado, un poco como que me rompí. Se empezó a generar mucho resentimiento hacia mí mismo en realidad. Y, y sí, o sea, como que creo que fue una etapa, particularmente esos 3, 4 meses, donde entre que fui a la plática y tuve una conversación con un profesor de la escuela que le conté el problema, eh, que creo que fue un poco un infierno lo que viví en mi cabeza, hasta que dije, no puedo más, necesito hablar con alguien. Y dije, la única persona que no puede, por así decirlo, mandarme a la chingada es un profesor, porque pues es mi profesor, no va a dejar de serlo y no creo que le vaya a decir a nadie. Ujú. Yo era un profesor de religión al que, pues no sé, yo le tenía mucha confianza y me iba muy bien con él. O sea, nunca había salido la relación de la clase de que jiji jaja, pero como que lo veía y era un poco, no sé si era una figura que veía con cierta inspiración, decir quiero ser como él, pero me generó la confianza y un día dije, tengo que contarle. Y fui a su oficina, me acuerdo que me vio, me dijo como, güey, ¿en qué pedo te metiste? Como, me senté
Y luego que empecé a llorar y a llorar y a llorar y me dijo, ¿cómo qué pasó? O sea, se murió tu mamá, o sea, que estás bien. Y ya le dije como, Rafa, es que tengo este problema, no puedo dejar de verlo, me está haciendo pedazos en la cabeza, ya no quiero hacer nada de mi vida, siento que nadie me va a querer, siento que nunca me voy a casar, nunca nadie se va a enamorar de mí otra vez, mi novia, mis amigos, mis papás me van a mandar a la chingada, me van a correr de la escuela, ya ni quiero estudiar. Como que le vomité un poco todo. eh, y ese fue como el primer, pienso, gran paso, gran parteaguas, como para no salir, porque de ahí me tardé otros 3 años en salir, sino como para empezar a ver cierta luz. Rafa me dio un abrazo muy fuerte eh, y me dijo como, o sea, me acuerdo perfecto, porque además me los anotó. Me dio 3 consejos muy puntuales, donde el primero era contarle a 2 de mis mejores amigos, el segundo era buscar más hobbies, ¿no? Y el tercero era eh, digo, yo me criaron católico y yo siempre fui a una escuela católica, era pedirle mucha ayuda a Dios, ¿no? Y obviamente profundizamos muchísimo en estos 3 consejos particulares, ¿no? Yo no le quería contar a mis amigos porque qué vergüenza. O sea, yo pensé que les contaba a mis amigos y mis amigos no me iban a hablar, le iban a contar a toda la escuela y iba a ser una paria, ¿no? Y me iba a quedar ahí. Yo creo que eso fue lo que más me costó contarle a mis cuates. Luego resulta que mis 2 cuates también tenían el mismo problema. Uno llevaba 6 años desde los 9 y el otro llevaba como medio año, ¿no? O sea, que había empezado y que ya no lo puedo. O sea, que luego se dio cuenta y no podía dejarlo. Fue también muy, muy interesante entender que no estaba solo en esto. También, pues poco a poco empecé a frecuentar el grabar, ¿no? En particular, es muy chistoso porque por este tema empecé a grabar videos y hoy me dedico a grabar videos, ¿no? Entonces, digo, es, es bastante interesante cómo la vida da vueltas. Y al final, efectivamente, como que me empecé a tomar mucho más en serio mi relación con Dios. Y, y bueno, creo que ahí empezó el partido realmente donde empecé a buscar dejar. No, yo creo que es muy fácil siempre en este tipo de historias decir, ay, ya estuvo, ¿no? Y lo dejé. Porque para nada, o sea, fueron yo creo 3 años y medio, no estoy seguro si 3 años y medio o 4, porque al final yo no tengo claro cuándo fue la última vez que vi. Sé que fue hace como 5 años, más o menos, 4. No, 5, yo creo 4. Eh, pero llega un momento donde tu cabeza ya no piensa tanto en el asunto y es como que se reemplazan los pensamientos y realmente sí, no recuerdo con vividez, a lo mejor como algún alcohólico, de que la última vez que tomé fue este día. Yo realmente no. Pero sí sé que desde que empecé a luchar en serio, a tomarme en serio y decir, quiero dejarlo, pues pasaron muchísimas veces que duraba una semana y otra vez, 3 semanas y otra vez, 10 días y otra vez, un día y otra vez, y luego pues caías mucho peor, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Creo que es importante porque luego llevas un año luchando y caes y te carga la chingada y dices, no va a salir de esto nunca. Pero bueno, perdóname, ya hablé un montón. Pero sí, un poco fue, long story short, eso. No, pero me gusta que hables y que te dejes decir. Creo que hay mucho. Entiendo que obviamente te invitamos aquí para hablar de este tema y que no es la primera vez que lo hablas, ¿no? Que por cierto, no solo te lo agradezco, te lo admiro mucho. Es algo con lo que muchísima gente batalla, pero que tal cual está muy lleno de vergüenza. O sea, está infestado de vergüenza y está infestado de culpa. Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo se calla, lo mantiene aislado y esto puede ser algo que está todo el tiempo rumiante en su cabeza y que puede estar generando malestar como estaba generando a ti, que es muy interesante porque muchísimas veces se asocia esas cuestiones como adicción a la pornografía. La adicción genera malestar sí, a fuerza, no nada más es la compulsión constante, ok. ¿no? Las adicciones generan un malestar, pero luego en este mundo en el que vivimos, como que se tiene la idea de que cualquier cosa relacionado con lo sexual, que se Sí, relaciona con el placer, claro. no puede generar Sí, malestar, claro, ya. ¿no? O sea, pero no es real. Lo que estás diciendo aquí es, yo tenía pensamientos intrusivos todo el tiempo que me llevaban a tener una compulsión constante Sí, y esa compulsión, porque la forma en la que funcionan las adicciones, el pensamiento obsesivo, más bien, las adicciones toman mucha sintomatología del pensamiento obsesivo compulsivo, ok. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes una adicción, Ajá. ¿no? Donde tú tienes, no sé, una sustancia o en este caso una, no le quiero decir experiencia, porque no es que sea una experiencia,
una herramienta, por así decirlo, ¿no? Porque la pornografía funciona un poco como una herramienta, Sí. ¿no? Para satisfacerte sexualmente o para visualmente ser agradable, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igualito que una persona con trastorno obsesivo compulsivo, Sí. lo que ocurre con la adicción es que tu cerebro quiere esa dopamina, porque te va a generar dopamina, Claro. ¿sabes? De golpe. Que es una diferencia enorme de lo que yo veo con mis pacientes, es cuando buscamos dopamina hay que buscar dopamina paulatina, Ok. no dopamina de golpe. Ok. Dopamina de golpe es, estoy viendo a dos personas teniendo relaciones Sí. y entonces me masturbo Claro. y entonces terminando de masturbarme, sentí la satisfacción y ahí estuvo. Eso es dopamina de golpe. Mientras que, por ejemplo, la dopamina paulatina se puede dar en una relación sexual con tu pareja, donde primero van a ir, van a cenar, platican, ¿no? Entonces, esa es muchísimo más sostenible. Claro. La dopamina de golpe se va de golpe y nuestro cerebro la busca de golpe. Entonces, como la busca, ¿qué es lo que hace? Pensamientos intrusivos, constantes, constantes, y como dices, te mantienes rumiando en el pensamiento hasta que puedes llegar a la compulsión. Claro. Entonces, un poquito imagínate que lo que vemos con adicciones, Sí. que a mí, yo cuando te digo que no está considerado clínicamente una adicción todavía, es algo que yo me quedé en la formación que yo tengo, pero que siempre me ha impactado. No sé si actualmente ya se considere o se esté metiendo o se vaya a meter al nuevo manual diagnóstico, Claro. pero me parece muy interesante porque la sintomatología es idéntica a la de una adicción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos el mismo comportamiento, ¿no? Pensamiento intrusivo que lleva a tener la acción. La acción, por así decirlo, es la meseta, ¿no? Y es como donde todo culmina y luego baja de golpe. Sí, como el azúcar un poco, ¿no? Exactamente, como el azúcar, como cuando la mejor forma en la que te lo puedo describir es como con el alcohol, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todas las adicciones? Vas generando una tolerancia, Claro. ¿no? Entonces, en busca esa tolerancia, lo Sí. que hace es que intentas buscar el mismo nivel de placer Claro. que encontraste anteriormente, pero no lo vas a encontrar. Entonces, por eso mucha gente, me da mucho gusto que me digas que no llegaste a ver cosas tal vez un poquito más como hardcore, como luego Sí. les dicen, ¿no? Porque además, ¿qué es lo que tiene la pornografía? La pornografía lo que hace es que te muestra una imagen de la sexualidad que no es real. 100%. ¿Sabes? Que entonces no solamente te afecta a ti internamente en este malestar que nos has compartido, sino que afecta también en las relaciones que puedes tener con otras personas o en la forma en la que te relacionas Sí, cómo con tu ves a la otra novia. persona. Exactamente. Sí. ¿No? Y ahora, esto que me platicabas, que nuevamente te agradezco mucho, mucho por haberlo compartido, sobre cómo cuando a los 6 años fue la primera vez que lo viste con este amigo, cómo tal vez a los 6 años te impactó Sí. de una forma desagradable, Sí. ¿sabes? Pero que después lo volviste a ver y lo viste más como con curiosidad. Sí. Hay una explicación facilísima y muy sencilla, que no sé si te la han dado anteriormente, donde, mira, te platico un poco, ¿no? Cuando nosotros tenemos 6 años, nuestro cuerpo está en desarrollo, Sí. pero se mantiene todavía en un desarrollo infantil, Ok. ¿no? Es infancia. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo, digamos que pasa por diferentes etapas de desarrollo y todas son muy importantes, pero hay una supremamente importante que se llama pubertad, Sí. ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pubertad? La pubertad es como que este paso de tu cuerpo de dejar de ser un niño para comenzar a ser adolescente. Ok. ¿Qué es lo que marca la adolescencia? Maduración sexual. Ok. Entonces, en la pubertad lo que pasa es que tenemos una instauración psíquica de lo sexual. Un poquito como estábamos hablando hace rato de que me decías como de, ay, ¿qué le dirías a la Alexia de 24 años? Y yo así de, le diría tal y tal. Y me decías, ¿pero cómo llegas a eso? Y yo te dije, lóbulo frontal desarrollado. Ya, claro. ¿No? Es como un clic Ok. muy rápido, ¿no? Que te da. Lo mismo ocurre, o sea, obviamente hay muchísimas cuestiones multifactoriales biológicas, Claro, químicas, genéticas. psicosociales, ¿no? Pero básicamente lo que ocurre es un poquito como, ¿has visto la película de Red? De Red. Pixar. No, no la he visto. Ok, es como más para niños, pero lo describen de una forma muy buena. Es como un día la niña pasa y ve a un niño, a un niño más grande, y lo ve y dice como de, güey, guácala, qué asco, ¿no? Se ve desagradable. Pero luego, de la nada, se instaura la pubertad, le Y se llega el enoja. pandito, y como que lo ve, ay, ya lo ve diferente. Es como, ay, güey, o sea, ya me Sí. llamas la atención, ¿no? Sí, ya, no sé, como que ya hay algo que hace que como que me quede aquí viéndote un Sí. poquito más de tiempo, Sí. ¿no?
Entonces, eso fue lo que pasa. Lo que pasa es que cuando tenemos 6 años no tenemos una sexualidad instaurada. La sexualidad psíquica no está instaurada ni físicamente, ni mentalmente, Ok. psicológicamente. Entonces, cuando tú lo ves, te da como hasta miedo, como Sí, de sí, qué es lo que estoy viendo, porque además se puede ver como muy barbárico a personas teniendo sí, relaciones sexuales cuando tú sí. entiendes que el órgano que tienes es casi que lo uso para ir al baño y Y nada ya más para está. hacer eso se utiliza, Claro. ¿sabes? Entonces asusta mucho. Sí, No hay una sexualidad instaurada, entonces por supuesto que lo primero que genera es como rechazo, hasta sí, miedo. No sé si lo sí. hayas sentido de esa Sí, forma. como, o sea, hazte para allá, güey. O sea, como que realmente, sí, rechazo es una palabra muy, y como incomodidad. Exactamente, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tu amigo te llevaba 2 años. 2 años en esa edad Es un montón, me imagino, es ¿no? muchísimo tiempo. Sí, Hay una diferencia monumental entre un niño de 6 años y un niño de 8 años, ¿sabes? Igual sí, que cuando son bebés, hay una diferencia enorme entre tener un año y tener 18 meses, entre tener 12 sí, meses y 18 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este amigo, cuando te lo presenta, cuando te lo sí, enseña, que además desgraciadamente me parece que sí la estadística de la primera vez que un hombre ve pornografía sí es a los 7 años, sí, sí, es lamentable. que es totalmente lamentable, porque lo están viendo antes de que su cerebro siquiera pueda procesar Procesarlo, la claro, imagen que está viendo. Tu amigo estaba ya tal vez más instaurado hacia la pubertad claro. de lo que tú eras un niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo ves la primera vez, te asusta, te da miedo, no te gusta. Sí, Vas, hiciste lo correcto, fuiste, le dijiste a tus papás, ¿no? Pero luego cuando lo vuelves a ver, cuando tienes 11 años, sí, ¿no? cambia. Exacto. Porque si te das cuenta a los 11 años, seguramente, pues chance ya te fijabas más En en las niñas, chavas, sí, sí, sí. ¿no? Como decías, pues empezaste a ver videos de YouTube y ya lo que te llamaba la atención era cuando se terminaban dando un beso. Ni Claro, siquiera era la parte sexual. efectivamente. Era como la interacción entre hombres y mujeres. Ya te llaman más la atención. Sí, Entonces, en el momento en el que lo vuelves a ver, entonces lo ves de una forma diferente. Como dices, ya es curiosidad, porque ya la curiosidad está trabajando por medio de un chip biológico, por así decirlo, que tú ya tienes instaurado, claro. que anteriormente no tenías, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero igualmente es... Es interesantísimo, ¿no? Yo nunca lo había visto Sí. desde el punto de vista psicológico, no lo... Y alguna vez me lo habían explicado, ¿no? Llevo yendo a terapia un buen rato, aunque ya no... O sea, realmente nunca aterricé este tema. Eh, pero no, yo no lo entendía de esa manera y está muy interesante. Sí, es que mira, varias cosas. Uno, ¿cómo te sentiste cuando tus amigos estaban presionando al volver a verlo? Sabiendo que tuviste esta sensación tan desagradable cuando lo viste la primera vez. Pues no, no lo sabían realmente, o sea, como que yo nunca les conté cómo había esto y me sentía así. Más bien como que yo decía como, no, no, o sea, tú ves, no. Pero nunca supieron que yo tenía esta como experiencia previa. Y yo, pues más bien yo ya lo sentía como algo de curiosidad, como qué es, o sea, como a qué se refiere, ¿no? Como que, Sí, porque lo describían como de te estás perdiendo casi de lo sí, mejor del de que, mundo, ¿no? güey, o sea... Y te lo contaban como un poco entre jijiji, jajaja, como con malicia. Creo que cierta malicia infantil, ¿no? Como que entre risas. Pero como si sí, como si estuviéramos haciendo algo malo o algo prohibido. Y yo creo que esa fue o sea, lo que me hizo decir, pues a ver, o sea, como de qué me estoy perdiendo. Te dio curiosidad. Realmente, me dio curiosidad. Y dije como, pues, ¿qué? O a lo mejor es algo diferente a lo que yo veía o lo que yo vi. Que pues al final era exactamente lo mismo. Nada, es que efectivamente la sensación ya no era de completo rechazo, sino como de quiero ver más, ¿no? Y yo supongo que tu cabeza no entiende realmente lo que estás viendo, pero al final el cuerpo entiende la sensación que sientes cuando acabas de masturbarte y es como como si liberara, pues supongo que sí, efectivamente liberas dopamina y te sientes como... Y eso es a lo que, o sea, esa sensación y como esa tranquilidad es a la que acabas recurriendo cada que tienes un problema, cada que, no sé, había un problema en mi casa, o me sentía como muy presionado por algo, siempre acaba recurriendo a lo mismo, era como mi manera de manejar mi estrés, por así decirlo, ¿no? O mis pensamientos incómodos o la tristeza, y acabé, sí, recurriendo a eso constantemente. Sí, porque fíjate que esto que estás platicando yo, llegué a tener una paciente que de hecho tengo su aprobación y consentimiento como para hablar de esto, que pasó de una forma muy similar a lo tuyo, ¿no? Ella recuerda que se masturbaba todos los días desde que tenía como 5 años, ¿no? Y es una mujer, y es
muy interesante porque luego como que existe esta idea de que esto nada más es Son en los hombres, hombres, claro. ¿no? Pero también pasaba con mujeres. Y recuerdo esta cuestión donde ella me platicaba que no sabía si había tenido un abuso de niña, porque no entendía por qué a los 5 años Ahí empezó, ella se masturbaba, claro. ¿no? Y recuerdo que yo le platicaba esta cuestión donde, por lo mismo de que a los 5 años tal vez no tienes como que esta sexualidad instaurada como te platicaba a ti, lo que pasa es que es una forma del cuerpo de liberar tensión. Y entonces, como es una forma del cuerpo de liberar tensión, que además es satisfactoria, porque ¿qué es lo que pasa? Ella tenía 5 años, entonces tal vez lo erótico sexual no está instaurado, Claro. ¿no? Pero hay una sensación corporal, Exacto, sí. porque hay una sí. sensación de placer genital que es natural, que hasta la Asociación Americana de Pediatría nos dice, dentro de sexualidad infantil, muchos niños o adolescentes ya más grandes, personas de adultos mayores, sienten mucha culpa de haber vivido abusos sexuales en su infancia por la idea o pensar que lo disfrutaron. Entonces, un trabajo en terapia que hacemos mucho, desgraciadamente, cuando llegan estos casos, es el ayudarlos a quitarse esta culpa que viene de haber sentido placer genital, que no quiere decir que entonces estuvieran incurriendo ellos en la perversión que estaba incurriendo la persona que estaba abusando de ellos. Claro. Porque yo muy claramente también te puedo decir aquí, un área muy gris que a veces se ve en abusos es cuando ocurren de niños a otros niños. Okay. Porque los niños lo que hacen es que intentan normalizar cosas que ven con otros niños. Okay. Entonces yo sentarme aquí contigo y decirte, no, que el que un niño de 8 años, tu amigo, te haya mostrado eso, aunque haya sido tal vez él mismo queriendo entender Claro. la sensación que le provocaba y queriéndola entonces compartir con alguien más, Sí. es como un tipo de abuso. El presentarle a un niño Claro. a esa edad, a 2 personas teniendo relaciones, es violencia sexual. Entonces era el mismo problema que tenía mi paciente en su momento, que decía, pues que yo no sé si fui abusada, Claro. pero le decía, no tienes que haber sido abusada, ¿no? Y si lo fuiste, pues lo descubriremos, ¿no? Pero muchas veces es nada más el haber visto algo Sí. lo que te hipersexualiza. Ya, Porque lo que claro. pasa es, tu cerebro siempre va a tratar de integrar y de entender la información que se le está dando. Claro, y de interpretarla, ¿no? De cómo... Exactamente. Entonces, si el haber tenido esta experiencia de ver a 2 personas se acompaña de que haya, suena, o sea, sí, horrible, ¿no? Pero de que haya una estimulación genital que genera un placer genital normal, Sí. se lleva de mucha culpa, pero se asocia además ese placer a quitar tensión. Sí. La tensión sexual es eso, es tensión, Claro. ¿no? Entonces, cuando tú estás teniendo relaciones o te estás masturbando y terminas, la tensión, Sí. baja, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que baja la tensión, el cerebro puede asociar esa baja de tensión a otras cosas que generan tensión. Sí. Ansiedad, ¿no? Estrés, problemas en la casa, Sí, sí. aburrimiento. Entonces, son muchas las cosas que pueden generarnos tensión, que tú, siendo deportista, además lo puedes ver. Sí. Tú puedes sentir muchísima tensión y decir, voy a salir a correr, Sí. voy a salir a jugar fútbol, voy a salir a despejarme. Pero lo que pasa es que si el cerebro tiene altamente asociado esta cuestión de que la única forma de liberar tensión, y además una forma muy rápida de hacerlo, Claro. es por medio Muy a la mano, además. de esta vía, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo repite de forma constante, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, estar en la escuela, que me imagino que tuvo que haber sido, o sea, terrible para ti, concentrarte en la escuela con todas estas imágenes todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estás en la escuela, estás aprendiendo algo nuevo, me estoy frustrando porque estoy aprendiendo algo nuevo, entonces, ¿qué pasa? Recurro yo a esas imágenes que son intrusivas de parte de mi cerebro, las pienso, las rumeo, y entonces toda esta tensión yo veo el momento para poder ir y descargarla. Sí, sí. No sé si te hace sentido. No, por completo. Y al final, pues en la escuela luego te aburres un buen, ¿no? Entonces, Claro. un poco yo supongo que mi cerebro empezó como a encontrar en una especie de lugar de descanso, por así decirlo, donde como que en mi cabeza inmediatamente me aburría y me llevaba para allá, cosa que pues me incomodó mucho tiempo, ¿no? Y creo que sigue sucediendo de vez en cuando y es
siento que hasta cierto punto bastante frustrante, pero pues digo, en ninguna comparación con la cantidad de veces que me ocurría cuando era más joven, pero me hace por completo sentido. Y al final sí, o sea, creo que estas explicaciones son, en el fondo, o sea, las escuchas y es como, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo, es hasta sentido común, ¿no? Ujú. Pero en el momento no lo ves así, en el Claro, momento estás no. más enfocado en la culpa y en la vergüenza que te genera y en Sí. el decir, nadie debería de notarlo, nadie lo debe, ¿no? Por ejemplo, otro paciente, recuerdo que me hablaba de esta cuestión donde me decía, es que, ve, por ejemplo, tú nos platicas que algo que hacías tú era acudir a la autocrítica para intentar dejar de hacerlo, ¿no? Sí. ¿Por qué hacemos eso? Lo que pasa es, estás pasando por algo donde, para empezar, es muy difícil para nosotros admitir que no tenemos control sobre algo. Sí, no, sí. Muy difícil, es súper complicado. Nos apanica, no nos gusta. El cerebro, yo siempre digo, un cerebro feliz es un cerebro con rutina. La rutina te da control, ¿no? O sea, lo que sea donde el cerebro pueda controlar, le gusta. ¿Por qué? Porque hace que se sienta seguro dentro de ese ambiente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te das cuenta, ¿no? De este chavo, te identificas con él en diferentes aspectos y te identificas en que él está externalizando y verbalizando aquello que tú nunca te atreviste a verbalizar, ¿no? Que era que él tenía este problema con la pornografía. Entonces te sientes identificado con él y con lo que te identificas no es nada más con el problema que tiene, sino que también dentro de la fantasía de esa identificación dices, ah, mira, él lo dejó de hacer. Sí. Entonces, si él lo dejó de hacer, yo lo puedo dejar de hacer. Claro. ¿No? Ya lo verbalizó, ya lo hizo, entonces pues Yo voy y puedo. lo hago. ¿Qué es lo que pasa? No tomas en cuenta, obviamente, tienes 16 años. O sea, no lo puedes tomar en cuenta, no lo puedes ver de esa forma y además sigue siendo algo muy aislado, privado e individual que tú tienes. O sea, no le has dicho a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, ok, pues yo solito lo voy a arreglar. Claro. No tomas en cuenta todas las cuestiones multifactoriales que devienen en el tener esos pensamientos, ¿no? En el por qué llegan, por qué son así, qué es lo que pasa. Nada más piensas casi como cuando empiezas a fumar en la adolescencia que dices como de, ay, mira, ya no me gustó el de mentol, entonces lo voy a dejar. Sí. Piensas que puedes. Te das cuenta que no puedes, que tienes una compulsión que te sobrepasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu cerebro busca de qué forma hacerse responsable. Sí. Y entonces dice, ok, si yo no puedo quitarlo así, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a demeritar a mí mismo para entonces intentar tener algo que sea como más displacentero que el malestar que me produce. Ok. ¿Sabes? Sí. O sea, funciona mucho, la psicología conductual funciona de esa forma. Entonces, hay de malestares a malestares. Claro. Hay malestares que son 1000 veces más feos Claro. que otro. Entonces, por ejemplo, si tú fumas y fumas para la ansiedad y entonces el fumar es como una herramienta para contrarrestar la ansiedad, Claro. pues padrísimo, ¿no? Vas a seguir fumando. ¿Qué es lo que pasa si te da cáncer y tienes que pasar por quimios? Pues dejas de fumar, ¿no? El malestar de la quimio es 7 veces más fuerte Claro. que el alivio que te provocaba el otro malestar. Sí. Entonces lo vas a dejar, ¿no? Entonces tu mente, es que nuestro cerebro es muy inteligente, que a veces no le salga es una cosa, pero es muy inteligente, porque la única razón de por qué te decía todas estas cosas tan horribles de ti era como una forma de intentar que pararas. Sí. Como decir, si yo entonces me veo como cerdo, marrano, eres un pendejo, no puedes. Entonces es como una forma de motivarme a dejar de hacerlo. Sí. ¿Sabes? Claro, aunque en ese No sé si momento te pues, no lo has sentido. sientes. Pues siento que, o sea, al final, yo creo que a lo mejor, digo, tú me lo podrás confirmar o no, pero siento que en ese momento, todas estas, o sea, era como si yo a mí mismo o sea, yo fuera mi propio tirano, no sé Sí. cómo explicarlo, ¿no? Y al final, todos esos pensamientos, lo único que hacían, al menos en mi caso, como que me hundían más en la miseria, ¿no? Y como que al final me sentía mal, entonces me masturbaba y como me masturbaba me sentía mal y luego me sentía más mal de que me masturbaba. O sea, acaba siendo como cavar mi propia tumba, ¿no? Y al final creo que lo que hizo en un mediano, bueno, no, en un largo plazo, creo que lo pueda dejar, más bien fue como lo que dijiste tú, o sea, el acompañamiento con más gente, el abrirme, el darme la posibilidad de que si fallaba, no era el fin del mundo, y que eso no me hacía una mala persona, y que eso no me hacía un cerdo, un marrano y tal, pero no sé, en ese momento, o sea, como que yo en un punto donde yo me odiaba a mí mismo con todo mi ser, o sea, como que yo era la última persona con la que quería estar, y pues paradójicamente, pues no es como que vas a separarte de ti mismo, ¿no? Pero es que justo, paradójicamente, de la misma forma en la que tu cerebro está viendo de qué forma hacer que ya no lo hagas, ¿sabes? A la par también está viendo como
it gets its fix, como dicen en inglés, de qué forma regresa a tener eso que le parece placentero. Sí, ¿sabes? está como una lucha Exacto, entonces por un lado es como de, eres un estúpido, pero bueno, como eres un estúpido, vamos a verlo porque pues ya me estresé, ¿sabes? Entonces funciona así, entonces es un círculo vicioso, es lo que pasa con cualquier otra adicción. Lo que pasa con las adicciones es eso, es como de, bueno, ok, ¿no? Entonces me echo mi alcohol y me echo mi alcohol porque si no, no puedo socializar con el resto de la gente y entonces, bueno, ok, dejo de tomar, pero veo que la gente como que ya no me quiere tanto, como que no socializa tanto, entonces yo me deprimo, pero no debería de tomar, pero bueno, pero sí quiero volver a socializar. Entonces alguien pasa, ay, vuelvo a tomar. O sea, es como un ciclo, ¿no? Entonces, por un lado es, pues sí, vamos a ver cómo lo hacemos para que lo dejes, pero por otro lado es, ay, pero estoy estresado, regrésame, lo necesito, ¿no? O sea, porque es que sí, nuestro cerebro funciona mucho, o sea, le gusta mucho las cosas que están como fijadas, ¿sabes? No sé si te pasa como que te mueven de una rutina que tienes muy, muy, muy específica, te altera. Es como, wow. Exacto. Entonces pasa un poquito igual. Si tú acostumbras a tu cerebro que la forma en la que tienes para quitar tensión es por esa vía, es muy complicado que se lo quites, pero complicado no es imposible. Claro, efectivamente. ¿Sabes? El reaprender, o sea, el que tengas que reaprender toma tiempo, sí. ¿Es cansado? Sí. ¿Va a tener relapses? Seguramente. Pero sí se puede reaprender. Es la cosa magnífica de nuestro cerebro, de lo que nosotros llamamos neuroplasticidad, ¿sabes? Sí se puede aprender. Claro. Ahora, lo que yo te quisiera preguntar es, ¿cómo fue para ti ese camino de las idas y bajadas después de que tuviste esta conversación con tu profesor? Creo que fue, o sea, la palabra es como, o sea, no sé, es como si te subes a un ring con alguien que es un boxeador profesional y tú eres tú, ¿no? O sea, yo lo veía como subirme a un ring con Mike Tyson, ¿no? Te levantabas y golpe, te levantabas y golpe, y te levantabas y golpe. Y llega un punto donde personalmente, pues lo único que puedes hacer, o yo lo único que podía ver era como desanimarme, era como lo he intentado tanto tiempo y no puedo. O cuando ya creo que ya pude, es cuando caigo, ¿no? O sea, no sé, yo creo que a lo mejor duraba mis mejores momentos, eran 3 semanas. De 20 días, 18 días, y otra vez. Y luego otra vez caía de que 2 semanas diario, casi 2 veces al día. Y obviamente va acompañado de todos estos pensamientos que te decía que ya no vas a dejarlo nunca, nadie te va a querer. Pero llegó un momento donde, o sea, no lo estaría diciendo si no realmente estuviera convencido de que pues, eso fue lo que más me ayudó. Yo acá que hablaba con un sacerdote, él me decía como, güey, no, o sea, perdiste una batalla, pero no perdiste la guerra. Y la guerra, o sea, realmente la tienes ganada. O sea, necesitas entenderlo en el fondo de tu corazón. Me decía como, güey, al final tú luchas con Dios y estás en la lucha. O sea, perdiste una vez, no hay pedo, güey. O sea, levántate. Tienes que entender que si bien la luz la ves lejos, al final del túnel existe la luz y vas caminando hacia allá. Y el progreso no es lineal, pero si tú te abandonas y dices, no voy a dejar nunca, no voy a dejarlo nunca, realmente nunca lo vas a dejar. Yo creo que lo que más o sea, como que me jaló a no dejarlo intentar, era la certeza, pues de que lo iba a dejar en algún momento. O sea, como que yo estaba convencido. Y estoy convencido de que al final, pues Dios me echaba la mano. O sea, como que Dios me echaba la mano y Él quería también que lo dejara. Y era como, güey, pues si caí hoy, ni pedo, ¿no? O sea, como que arriba y arriba, ¿no? Y había ciertas cosas con las que yo mismo trataba de echarme porras. No, primero, ya que le dije a mis cuates, y mis cuates también batallaban, hicimos un grupo en WhatsApp, donde cuando alguien caía, decía que, güey, la cagué. Y el grupo sigue existiendo hoy en día. Entonces, si alguien pone la cagué, los otros dos eran como, güey, venga, te encomendamos, si se puede, güey, quieres ir a echar un partido, quieres ir por una cerveza, quieres tal. Pero estábamos como al pendiente de los otros, ¿no? Y el saber que otros estaban al pendiente de ti por este en particular, al menos a mí me ayudó un montón de decir, pues esta lucha no la estoy luchando solo. O sea, tengo a 2 de mis mejores cuates en esta misma cosa, venga. Y también como que yo me forcé a mí mismo a interesarme, en este caso, en 2 cosas en particular. En la lectura, que si hay una broma en mi casa de que mi papá gastaba más en libros que en sus hijos, cosa que creo que es súper cierta. Y la otra es pues en la cámara, ¿no? Me habían regalado una cámara de video, estas que se abren como handycams. Y pues aprendí a editar y como que yo estaba aburrido y me forzaba a ver videos para aprender y hacer cosas que o sea, como que me prohibía hasta cierto punto estar aburrido. Y la otra cosa que también pues, fue como muy particular fue el decir, pues eso, lo que te decía, ¿no? Empezar a rezar más y empezar a pedir ayuda en realidad
al Señor y pienso que esta combinación de tres cosas fue lo que eventualmente logró que dejara de pensar tanto en eso y llegó un momento donde dije, pues ya hace un chingo no veo. Y entonces en tu cabeza empieza de que, pues ahora sí, ¿no? Porque ya tienes ya es un buen que no ves. Y la cosa ha sido, al menos Sí, lo hasta quiere ver hoy, como una recompensa a tu esfuerzo. exactamente. Pero es como, no, güey. O sea, como que trato de mantenerlo siempre o sea, at bay, ¿sabes? Como allá. Y, y creo que nunca cantar victoria ha sido lo que me ha permitido mantenerme victorioso paradójicamente. No, que, a ver, a mí me gustó mucho lo que dijiste de yo me sigo describiendo de esta forma por más de que no lo he visto en tanto Sí. tiempo porque no puedo quitar el dedo del renglón. Sí. Y creo que tienes toda la razón en eso porque te voy a decir que una de las cosas que pasa mucho también con las adicciones es que muchas recaídas se dan por medio de querer celebrar el esfuerzo de lo que pasaste, ¿no? Entonces, ya tal cual lograste como tanto. dices, ajá, de, ay, no, es que ya pasó un año, ay, ándale, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo, con el alcohol también pasa mucho. Sí. Y además te brinda y te dota de un sentido como de falso control. Como de, bueno, ok, a los 16 no podías, pero pues chance ahorita a los 20 ya puedes. Claro. ¿No? O sea, chance ya pues... Sí, sí, sí. No, no. Y la razón del no es porque muy fácilmente o sea, de la misma forma en la que tu cerebro puede asociar algo nuevo, también puede recaer en algo viejo. Claro. ¿Sabes? Claro, 100%. De una forma muy, muy fácil. Entonces, Sí. lo mejor en esos casos cuando hay adicciones, sí es esta cuestión de, híjole, continuarle. Ni le juegues al te asomes, macho, ajá. ni le veas, ni nada de eso, ¿no? O sea, porque desgraciadamente mucha gente recae por eso, como por celebrar el esfuerzo de lo que hizo. Y ahora, algo que también me pareció muy importante que estás hablando, esta cuestión de cómo lo lograste hacer, ¿no? Y cómo le pones mucho a lo que lo que te dijo el padre, yo psicológicamente, psicoterapéuticamente lo traduciría a disposición. Ok. ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿qué es la disposición? La disposición es tú internamente qué tan dispuesto estás a querer cambiar Ok. o a querer dejar esto. Sí. ¿Sabes? Y yo me acuerdo que un profesor en la maestría nos dijo una vez y se quedó conmigo para toda la vida, nos decía, tú puedes llevar a una persona con el mejor psicólogo, con el mejor psiquiatra, con el mejor doctor Claro, que claro, haya. sí. Pero si la persona no está dispuesta a querer cambiar, no le va a hacer ni cosquillas, no le va a hacer nada. Claro. Entonces, esta constancia de tú querer luchar contra esto, eso es disposición. Y la disposición se traduce como a una necesidad al cambio. Que Claro. tengas que luchar de todos modos contra todo lo multifactorial que viene con ello es una cosa, pero Claro. hay una disposición de querer cambiarlo. Sí. Y parte de por qué seguramente había tanto esa disposición es porque te armaste y te hiciste también de una red de apoyo donde lo 100%. podías hablar. Claro, claro. ¿Sabes? Y no me sentía juzgado y señalado, ¿no? Exactamente, que era el miedo también de lo que hacía que estuvieras tú aislado, teniendo Sí. tú y alimentando esta adicción, Sí. ¿sabes? Entonces, cuando tú te rodeas de una red, esto que te dijo a ti tu profesor de tienes que ir, le tienes que contar a los amigos, fue súper importante. Sí, sí, no. Porque tú también actuaste con ellos de la misma forma en la que esta persona que se presentó ante ti, Sí. ¿sabes? Con sus Air Force y con esta identificación, ¿no? Se presentó contigo. Tú fuiste como este agente de cambio de decir, oigan, estoy reconociendo que esto me genera malestar. Sí. Porque además, o sea, no sé cómo lo veas tú, pero yo, como comenté antes, vivimos en una sociedad donde pensamos que todo lo sexual es placentero y ya entonces ya lo vemos en todos lados. Claro, o sea, en todos lados. en mi opinión, vivimos en una sociedad totalmente hipersexualizada. Completamente de acuerdo. ¿Sabes? Lo están poniendo en todas partes y lo hacen ver como si fuera lo más satisfactorio del mundo. Sí, y lo más importante, y que si no tienes eso eres un estúpido, ¿no? Y eres un fracasado, ¿no? Y en Exacto. películas, en los anuncios hasta en las fragancias, en todo. Yo coincido por completo. Y eso, claro, no ayuda tampoco a los que batallamos con este tipo de problemas. Por supuesto, porque hay una cuestión donde o sea, tengo que poder ser esa persona y hay también lo malo. No sé, y tampoco me quiero meter yo a tú si es que tienes, o sea, tu vida sexual con tu novia ni nada de esto, porque sé que siempre he pensado, la vida sexual de las personas es lo más íntimo que tienen. 100%. ¿Sabes? Tu sexualidad es lo más íntimo que tienes. La forma en la que te relacionas sexualmente con tu pareja es lo más íntimo que tienes, ¿no? Pero desgraciadamente también algo que yo he visto mucho es que muchos hombres actualmente y hasta mujeres se llegan a educar entre comillas, Sí, es una con la barbarie. pornografía como 100%. si fuera algo normal, Sí. cuando no es normal. Sí. En absoluto. Es que ni siquiera es orgánica biológicamente posible
Claro. que sea normal. Estas cuestiones donde luego como que presentan, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía yo a pacientes, mujeres que me decían como de, pues es que a ver, esto es lo que yo vi, yo lo aprendí de esta forma, pero pues es que yo ni lubrico ni estoy lista para tener una relación, pero Claro. aquí me están enseñando casi como que, ay, no sé, no trajiste la pizza, entonces ya estoy lista. Es como, Literal. no Sí, funciona sí. así, biológicamente no funciona así, fisiológicamente no funciona así, pero desgraciadamente muchos se están educando de esa forma, haciendo que entonces también como que exista una preconcepción totalmente errada de lo 100%. que es o cómo debería de verse una relación sexual. Natural. Por completo. Y también te cambia muchísimo la manera en la que ves, en mi caso, particularmente a las mujeres. O sea, tú, no sé, yo pienso en esta botella, ¿no? O sea, al final esta botella está hecha, o sea, su utilidad está hecha para tener agua y para yo tomar agua. O sea, y la botella es buena en la medida en la que no se rompa y no se caiga el agua, ¿no? Y al final lo que la pornografía te presenta es a la mujer como si fuera una botella, donde te sirve, muy obviamente esto entre comillas, ¿no? En la medida en la que te satisfaga sexualmente, ¿no? Y en la pornografía hay muchísimos nos, ¿no? Alguna vez vi un estudio donde en promedio en cada video pornográfico mínimo hay 7 nos de la mujer. Pero al final siempre acaba ocurriendo la relación sexual, ¿no? Entonces esto se te va metiendo en la cabeza y tú vas al antro y la niña te dice no 7 veces y en tu cabeza es como, a la Si octava lo acá. quieres. Y, o sea, es tan deplorable lo que genera en tu cabeza, donde ya es mucho más difícil ver a una persona a los ojos, donde lo que tú quieres ver es su alma, conocerla de verdad y nada más estás pensando en esto, ¿no? Y al final muchas veces no es a propósito, pero lo traes tan engranado en la cabeza de tantas veces que lo has visto que es realmente complicado como sacarlo. Y es que el asunto que la gente se esté educando de esta manera es, o sea, es tan obvio que, o sea, es deplorable. O sea, lo que te enseña en la pornografía es todo mal, ¿no? Llega un momento donde, pues no sé, te presentan mujeres obviamente operadas, todo como llevado al extremo. Alguna vez en un documental sobre este tema lo vi, donde tú me lo podrás explicar mejor. Pero en algún momento un psicólogo, no sé, las mariposas como que se atraen a las otras mariposas, a las mariposas hembras, por la iluminación de sus alas, por como que lo mucho que puedan brillar sus alas. Y él hizo a mano unas mariposas de cartón y las pintó como con un color mucho más intenso que las mariposas normales. Se dio cuenta que las mariposas macho les llamaba mucho más la atención el estímulo hecho, creado por esta persona, y explican cómo la pornografía es muy similar, ¿no? O sea, donde en un cuerpo de una mujer normal tiene ciertas características, un cuerpo que ves en la pornografía es completamente sacado de proporción. Entonces, cuando estás con tu mujer, con tu esposa, con tu novia, y no es la explosión de cosas que viste en internet, pues ya realmente no es suficiente para ti y eso trae una cantidad de problemas monumentales para el hombre y sobre todo para la mujer también, donde pues se genera una disonancia de no soy suficiente, tal, tú lo sabrás mucho mejor, Exacto. pero te genera una expectativa irreal, completamente errónea y una visión de la mujer, o sea, reduccionista al mil y muy equivocada, creo, hasta moralmente, ¿no? Totalmente, o sea, porque lo que pasa también mucho es esta cuestión, como te estaba diciendo, como de tolerancia y de expectativa, Claro, eso es la ¿sabes? palabra, Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa también? Tú tienes a niños que están viendo esto y piensan que tiene que ser de esta forma, pero no saben que posiblemente su primera relación sexual no va a parecerse en Claro, absoluto. Entonces ya desde ahí la expectativa quedó corta. sí, Entonces como quedó corta, genera frustración, como genera frustración y como entonces esta mujer pienso que no me satisface o que yo no puedo satisfacer a mi mujer porque no aparece que esté satisfecha como las actrices a las que les claro, pagan para que lo estén, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo regreso entonces a esto que yo ya había visto antes porque esto me generó frustración y esto me genera algún tipo de placer. claro, Y ahí se mantienen y mantiene el círculo otra vez, ¿sabes? sí, Y de hecho es muy paradójico, tal cual como estabas diciendo. Es paradójica esta cuestión donde lo que queremos son tener relaciones y conexiones genuinas con la otra persona, claro, sin embargo también objetivizamos al otro para nuestra necesidad sexual, sí, sí, ¿sabes? sí, es triste, ¿no? Y es duro, la verdad. Es que es triste, duro, pero sobre todo irreal, ¿sabes? Claro, Porque pareciera como que ahora estamos muchísimo más puestos en querer vivir nuestra vida por medio de una pantalla, porque nuestra pantalla de una u otra forma como que nos da aquello sí, que la realidad no lo hace. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sales a la realidad y entonces estás frustrado todo el tiempo, claro, ¿sabes? Y sí, entonces, ¿luego qué? sí, sí, claro. Yo quisiera saber cómo lo abordaste con tus papás. Esa es una buena pregunta. La verdad nunca me la habían hecho como en aire, por así decirlo.
Y la verdad creo que no lo abordé de la mejor manera. A mi papá le conté, recién me di cuenta que no lo había visto en mucho tiempo. Es decir, como que creo que justo cuando salí, o cuando fue la última vez que lo vi, en pandemia, poquito después, literalmente lo senté y le dije, mira, papá, tengo este problema, batallé mucho con esto. Y mi papá, la verdad, se portó de una manera extraordinaria conmigo. O sea, me dio un abrazo, me dijo como Rodolfo, gracias por platicarme. No tenía ni idea, pero, pero dime qué puedo hacer por ti, ¿no? Y la verdad es que se portó espectacular. Mi mamá, yo creo que es la persona más especial que hay en mi vida. No sé si está escuchando esto, pero pues creo que realmente le conté más a fondo cuando iba a salir el podcast con Jessica apenas. O sea, no sé cuándo fue, no sé si 3, 4 meses. Porque ella como que sabía que había empezado a hablar del asunto, pero no sabía sobre qué realmente, sobre si yo daba cierta teoría. Y al final creo que el peso que tiene esto es que soy yo, o sea, yo lo viví, ¿no? Y creo que las Sí. historias tienen mucho peso. Y al principio mi mamá como que se sacó muchísimo de onda y se molestó, creo que con ella misma, dónde estaba yo, qué onda, o sea, yo como mamá dónde estaba y yo como que le dije, mamá, o sea, al final no tenías ni idea, ¿no? Fue la primera generación de mamás donde nosotros crecimos con celulares. eh, y hoy mi mamá realmente, pues digo, espero que sí, pero me lo ha dicho. Lo digo porque me lo ha dicho. Creo que está orgullosa de que busque que a cada vez menos gente le pase lo que me pasó a mí, ¿no? Y que la gente que está donde yo estaba, eh, pues intentemos salir. Entonces, pues no sé, creo que digo, lo manejé, o sea, no es como que senté a mis dos papás y les dije que, oigan, tengo esto, sino mi papá le conté mucho antes, sobre todo más a fondo, ¿no? Y a mi mamá le conté mucho después, pero probablemente fue así, ¿no? En mi caso tuve esta figura que fue el profesor, que hoy sigue siendo muy buen amigo mío, Rafa, que pues me sentí con la apertura y con la confianza de platicarle, pero, y no porque no quisiera a mis papás o no les tuviera confianza, creo que era tal la vergüenza que... Es que por eso te hago la pregunta, porque yo creo que mucha gente como que navega por este plano con una vergüenza terrible como de lo que se pensarían tus papás de Sí. ti, ¿sabes? Sí, creo que también, porque dije, muy equivocadamente, gracias a Dios, no, o sea, no, mis papás nunca me juzgaron, ¿no? Y creo que era un miedo a aislarme donde, si de por sí, pues mis papás eran o sea, es tu casa, ¿no? Es lugar más seguro donde era un miedo enorme a que en mi casa misma se me separara o como se me señalara. Entonces creo que era el miedo y la vergüenza lo que me detuvo a no platicarlo con mis papás en su momento. Es que además creo que algo que pasa mucho es que como que la sexualidad está muy atada a la moralidad, ¿no? No debería de ser así realmente, eh, pero está muy atada a la moralidad, ¿no? Y tú me estás platicando ahorita, creciste en una escuela del Opus, Sí, eres muy católico, sí, recaíste mucho en Dios, que me sí, gusta que hayas hecho eso, ¿no? Porque luego aquí hablamos, o sea, este podcast obviamente es como más de psicología y todas esas claro. cuestiones, pero hay mucho de la espiritualidad que genera mucho bienestar también Sí, psicológicamente, ¿sabes? Entonces, cuando tú puedes ver también como que alguien más grande está ayudándote a pasar por esto, ya no sí, nada más lo ves como una disposición individual tuya, sí. sino que lo ves también como una mano que te ayuda, Sí, por ¿sabes? completo, Y 100%. eso ayuda, valga Muchísimo. la redundancia, pero ayuda mucho, Sí, sí, ¿no? sí, Es esa cuestión de no sentirte solo, sí, que es una de las cosas que como que más pasaba, ¿no? Y justo algo que genera mucha vergüenza del poder admitir esto es la carga moral que muchas veces sentimos como que implica, ¿no? La forma en la que claro, lo describías ahorita, como de cerdo, marrano, como si tener una vida sexual fuera así, que muchas veces claro, lo vemos así. Entonces me gusta que también haces la distinción entre entender pues no, la vida sexual no es así, no claro, tiene por qué ser así, ¿no? O sea, y cuando te permites compartir tu vida sexual de una forma ética, responsable, ¿no? Y real con alguien más, es algo padrísimo, es algo precioso, sí, pero que definitivamente es una realidad muy alejada a esto que vemos detrás de una pantalla, no, claro, que además se mantiene como una industria multimillonaria 100%. y que se roba, es que me atrevería a decir que roba infancias. O sea, la hipersexualidad que estamos viendo ahorita con niños, mucho es por esta cuestión de que sí, mucho estoy de acuerdo que hay como la parte de los padres, pero hay veces donde el papá, por más que proteja al niño, Sí, es muy termina difícil. encontrando esto, ¿no? Tú me estás Sí, hablando de una relación con dos papás amorosos, sí, queridos, que te presentes, comprenden, sí, presentes, y de todos modos pasó esto, efectivamente. ¿sabes? Sí, y digo, creo que es un terreno como muy escabroso, el tema
de la moralidad, yo pienso que sí existe cierta... Esto es, o sea, esto es como muy opinión personal y creencia particular. Yo sí creo que hay o sea, como, no es que esté ligada directamente la sexualidad con la moralidad, pero creo que todo acto está ligado a la moralidad. O sea, es imposible, al menos para mí, eh, concebir un mundo donde no haya bien, cosas que están bien y cosas que están mal, ¿no? ¿Porque está ligado a la ética o a la moral? A la moral en el sentido de que pienso que hay un orden hacia el bien. Es decir, hay algo, o sea, como yo lo veo, hay un bien mayor y hay cosas que te acercan más a ese bien y hay cosas que te alejan un poco de ese bien. Llámese virtud, llámese Dios, yo soy católico, pero pienso que hay cosas que te acercan a ese bien y yo sí creo que, pues al final la pornografía, consumirla, eh, obviamente, digo, nunca he producido nada de ese tipo de cosas, ¿no? Pero producirla, consumirla, es algo incorrecto desde el punto de vista moral, desde muchos ángulos, ¿no? Tú decías ahorita, se roban infancias, definitivamente, y no tenemos ni idea de la cantidad de mujeres que han sido por trata de blancas robadas para este fin, ¿no? Y al final, en el fondo, de una manera u otra estamos apoyando ese, o sea, digo, al final está un poco, o sea, el motor puede ser una adicción, cosa que al final ya no tienes tanto control, pero si tú vas al cine a ver una película, estás apoyando esa película. Y si tú eres un consumidor constante de este tema, al final de cierta manera estás apoyando una industria que acaba con la vida de, seguro como hombres y mujeres, pero particularmente muchísimas mujeres, ¿no? México, esto es un dato real, o sea, es el principal exportador de pornografía infantil en todo el mundo, ¿no? Sí. Particularmente en estados como Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, y estas... O sea, tú realmente no tienes ni idea de lo que sucede detrás. Y creo que hay un argumento que alguna vez tuve una discusión con alguna persona, donde no, que según están bien pagadas, la realidad es que no tienes ni la menor idea de si esa persona es una de las desaparecidas de Guadalajara, ¿no? Y saberlo es imposible, ¿no? Seguramente algún porcentaje pues eran actrices pagadas y lo que sea, pero la gran mayoría están coaccionadas. Entonces, pienso que eso o sea, es incorrecto y en el fondo creo que es una mala manera de abordar oigan, hay que dejar de hacer esto por esta parte, porque será desde el miedo, será desde el juicio, será desde el señalamiento, pero ya viéndolo yo con un poquito de distancia, yo digo, es que realmente es algo como, o sea, está mal, o sea, el consumo de pornografía realmente no genera nada bueno en ningún lado, ¿no? Al final De acuerdo. es algo como profundamente erróneo y sí, y al final vivirlo, sobre todo cuando eres adolescente así, como que trae una carga importante emocional y creo que efectivamente, o sea, yo estoy en una escuela católica y cualquier cosa, pero llegó un momento donde pues yo en su momento me planteé mucho qué creía que estaba bien y qué estaba mal y por qué. Y salieron como ciertas convicciones respecto a este tema de la sexualidad. Y en su momento salió en el podcast que fui muy criticado en internet por este tema. Pero no sé, donde pues yo decidí activamente vivir la castidad, ¿no? Porque para mí me parece que es la mejor manera de buscar, pues no sé, este bien mayor que te decía, yo buscaré entregarme por completo a la mujer con la que pienso pasar el resto de mi vida, pero porque así lo decidí, porque así lo creo, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, creo que el tema de la pornografía en particular, sí creo que es importante llamarlo por su nombre en el sentido de que está mal, o sea, como que no... Y no como para decir, oye, lo que está haciendo está mal para señalar, porque es la peor manera creo que de abordar el asunto y trato justamente de abordarlo desde el otro ángulo. Sí, sino como industria. Exactamente, exactamente. Y creo que es importante mencionarlo porque podría caer, siempre hay personas que, no con un mal sentido, pero con un sentido benevolente, decir, es que no, o sea, no está tan mal, o sea, como que no pasa nada, o sea, está chavo. Y pienso que sí está mal, no, es mi opinión en particular. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que justamente como industria de la pornografía, no genera ningún bienestar. O sea, el mayor bienestar que te podría decir que, o sea, objetivamente que genera es satisfacción individual, pero la Claro. satisfacción individual realmente no vale la pena hacer todo lo demás. Esta cuestión donde hablabas, desgraciadamente, de que sí, México es el exportador principal de pornografía infantil, deviene mucho de esta cuestión de que al final del día es oferta y demanda, y un poco como lo que Sí, te platicaba. Si tú generas una tolerancia hacia la norma de lo sexual, te vas a desviar de la norma y ahí es donde encontramos las perversiones, claro. ¿sabes? ¿Y qué es lo que pasa? Que si hay personas que pueden aludir hacia esas perversiones,
lo van a hacer, Sí. ¿sabes? Y en el hacerlo se destruyen infancias, se destruyen vidas. Sí. Entonces en ese caso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente como industria no le veo ningún tipo de beneficio. También entiendo de que hay mujeres que son trabajadoras sexuales por necesidad y otras que no son por necesidad, ¿no? Otras que lo hacen por una decisión propia. En cuyo caso la verdad es que sí nos metemos como en un territorio un poco gris. Sí, claro. Pero pues sí, realmente hay una cuestión donde tal vez si viéramos hacia algo de lo cual yo soy totalmente partidaria y lo hablo mucho en este podcast y lo hablé también recientemente, es esta cuestión como de buscar por el bien común, ¿sabes? Y tú tienes que entender que tienes acciones que pueden llevar hacia el bienestar común o alejarse del bienestar común, ¿no? Entonces, el tú ser una trabajadora sexual, ser alguien que abre su OnlyFans, ¿no? Y decir como de, bueno, abrió OnlyFans y, oye, sí, pero te vio un niño de 6 años. Ah, pero yo Sí, yo no lo decidí. no lo decidí, yo no tuve control sobre eso y sus papás deberían estar más presentes. Y es como de, sí, de acuerdo en eso, pero también tú fuiste un agente que influyó en que eso pasara, ¿sabes? Sí. O sea, tú eres parte de este sistema claro. que de una u otra forma lo que hizo fue que acabó en manos acabó del con niño. el niño, sí, exacto, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Creo que es un tema que se debería de abordar más, Sí. ¿no? Me encantaría ver los comentarios de esta plática que tenemos y me encantaría volver a tenerte para también contestarlos, para hablar de eso contigo. Me encantaría en algún momento también invitarte a la clínica si estás dispuesto a dar un taller sobre prevención. Con muchísimo en gusto. esto, sobre todo para adolescentes, me parecería algo supremamente valioso. Claro. Y no sé si quieras platicar algo más, si quieras también decirnos cómo te podemos encontrar. No, Alexia, gracias de verdad, o sea, de verdad no sabes cuánto lo valoro, el espacio y la apertura, de verdad no sabes cuánto lo valoro. Sí, yo también quiero ver los comentarios, digo, a lo mejor no los quiero ver tanto, pero no, sí. Nada más como que el saber a veces que hay más gente que está viendo esto y que sabe esto de mí, luego es incómodo y extraño para mí todavía, ¿no? Se siente como muy Sí, me siento como un poco haberlo desnudo, exhibido, ¿no? sí. Pero bueno, Claro. al final es parte de... digo, yo me llamo Rodolfo Pichardini, me pueden encontrar así en Instagram, es muy fácil buscar Rodolfo Pichardini, no hay otro Rodolfo Pichardini, el otro es mi papá y tiene 65 años, entonces no tiene Instagram. Me pueden, digo, ya llevo rato dando estas conferencias, me pueden buscar en mi correo, rodolfopichardini@gmail.com con 2 O's al principio, pero bueno, por Instagram mismo, igual Rodolfo Pichardini. Y bueno, si son porteros, que lo dudo mucho, pues Porterología me pueden encontrar en YouTube y en Instagram, en TikTok y en todos lados. También tengo un podcast que se llama Inconformes, con Z al final. Y nada, más bien agradecerte a ti, espero que realmente lo hayas encontrado valioso, lo hayas encontrado enriquecedor y sobre todo que pueda ayudar a la gente de afuera, que es para lo que lo hacemos. Lo encontré supremamente valioso, el hecho de que puedas venir y puedas verbalizar algo por lo que tanta gente está pasando y poder generar mayor conciencia, te lo agradezco muchísimo. Y de los comentarios, somos una comunidad muy linda, muy padre, con mucho pensamiento crítico. Así que feliz los vemos y yo estoy en contacto contigo también para traerte aquí a la clínica y para poder hacer este taller que me parece súper importante. A mí la parte de educación sexual me apasiona muchísimo porque además siento que es algo que falta tanto en este país, ¿no? Y en Latinoamérica en general, bueno, en el mundo en general, ¿no? Entonces te agradezco mucho por haber estado aquí, Rodolfo. Y Friend, como siempre, agradecerte muchísimo por acompañarnos en otra de nuestras platiquitas. Cuéntame, por favor, ¿qué pensaste? ¿Qué reflexionas respecto a esto? ¿No? Si conoces a alguien que esté pasando por esto, si te identificaste también con esto que está pasando, con esto que estás escuchando, y tú, igual que Rodolfo, no te atreviste a hablarlo, ¿no? Por favor, déjalo en los comentarios, te leemos. Y como siempre, recordarte que si bien me encanta estar aquí contigo todos los miércoles, este es un espacio meramente de entretenimiento, este no es un espacio psicoterapéutico. Y en caso de requerir ayuda psicoterapéutica, por favor, acércate a la clínica de Reír por No Llorar. Tenemos psicólogos de todo tipo de corrientes, desde cognitivo-conductual, psicodinámico, infantil, hasta el área de nutrición no pesocentrista, donde te podemos atender. También, además, mencionarte que tenemos y contamos con 2 formatos de terapia, como lo es el virtual y el presencial. Nos vemos a la siguiente. Bye.